Javier, Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. hola, ¿cómo estás? Buenos días. Quería preguntar, bueno, sobre Bussi, sobre Sergio, la noticia de anoche. ¿Cuándo él te avisó a ti? Y si tú estabas un poco sorprendido o no, porque cuando hablamos unas cuantas semanas, tú dijiste que tú crees que todavía él está al nivel, ya se ve, se vio el miércoles el nivel que todavía tiene, que tú Sí. creías que él todavía puede jugar un año más o más. ¿Te sorprendió que hizo esta decisión? ¿Y cuando te avisó cómo fue esa conversación? Gracias. Bueno, vamos por parte. Bueno, obviamente sí, me lo comunicó ayer al mediodía cuando llegamos acá a Toronto. Estuvimos hablando, me comentó que bueno, que él ya lo tenía un poco, lo venía pensando los últimos meses, las últimas semanas. Ya hacía un tiempo que la decisión más o menos la tenía tomada, pero no la había comunicado, y que la iba a comunicar a la noche a través de, de- de un video, a través de sus redes, de manera oficial. Y nada, claramente mi opinión sigue siendo la misma. Para mí es una lástima porque creo que es un jugador que todavía está vigente, que puede seguir dándole mucho al club, al equipo. Podemos seguir disfrutando del nivel que tiene. Como dijiste vos, lo ha demostrado el otro día, el miércoles en Nueva York, con un partidazo que hizo. Pero bueno, Michelle, también son decisiones personales, y uno lo único que puede hacer desde mi rol de amigo más que de entrenador, porque al final uno lo que trata de transmitir muchas veces es el haber pasado por ese momento y qué es lo que uno cree. Pero bueno, nada, Bussi está convencido totalmente de la decisión que está tomando, y como lo dice en el video, está muy tranquilo, muy feliz, de todo lo que ha vivido y bueno, y de lo que le queda por vivir. Así que nada, a disfrutar sus últimos momentos en el fútbol profesional. Ojalá que sea hasta diciembre y que sea de la mejor manera, Michelle. No, no mucho más. Gracias. To José Rodríguez. Gracias, Nico. Hola, Javier. Buenos días. No. Eh, Ayer cuando mirabas el video, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cuáles eran los recuerdos que tenías del tiempo que viviste con Sergio? Y me gustaría saber si te gustaría tenerlo en algún momento como parte de tu cuerpo técnico. ¿Crees que tiene esa posibilidad de extender, digamos, su relación con el fútbol ahora desde el banquillo? Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que Bussi claramente va a ser entrenador, no tengo ninguna duda. El cuándo y cómo y dónde lo decidirá él. Eh, no, no he hablado con él de cuáles son sus planes a futuro, si volver a casa y estar un tiempo en Barcelona o quedarse acá en Miami. Sinceramente, es todo muy reciente, no hemos hablado de eso. Eh, y, y después, en cuanto al video, bueno, claramente la nostalgia de haber vivido lo que vivimos, ¿no? Yo tuve la suerte de compartir con él casi 8 años, siempre lo digo. Llegué al Barcelona para sobre todo ocupar una misma posición, pero siempre sabiendo que él era el titular y sobre todo un jugador importantísimo en ese equipo y en la historia del club. Eh, Llegué con la idea de poder aprender muchas cosas de él y me encontré sobre todo con una persona muy agradable que, sobre todo en mis inicios, me ayudó mucho más allá de compartir posición. Eso habla de la grandeza de Bussi, de lo que es como profesional. Todo el mundo va a hablar bien de él porque
nunca han tenido un problema con nadie. De hecho, solamente basta con escuchar a los entrenadores lo que opinan de él. Así que nada, sí, a veces este tipo de noticias lo que hace un poquito es remover todo lo que hemos vivido en Barcelona, bueno, que fue único e irrepetible, ¿no? No solamente con él, sino con otros grandísimos jugadores que ya muchos de ellos también se han retirado, otros todavía están en actividad, pero bueno, que al final a todos nos ha marcado y nos ha dejado una huella en lo que es nuestra carrera. I'll head over to Lizzie Becherano. Hola, buenos días. Hola, Nos Liz. mencionó Tela, obviamente, que reunió a los jugadores Busi a contarles la noticia y que ahora quiere que termine su carrera con otro trofeo. ¿Sientes que esta noticia puede servir como motivación adicional para el equipo para llegar a MLS Cup? Ojalá que también sea una motivación extra de poder ayudarle a Busi a terminar su carrera de la mejor manera. Igualmente creo que este equipo, si hay algo que tiene, es que lo motiva a todos los desafíos que se le ponen por delante, porque al final tiene jugadores que son muy competitivos y que son ganadores y que salen a cada uno de los partidos a tratar de, de defender ese prestigio que se han ganado, ¿no? Dentro de una cancha. Así que si es así, bienvenido sea. Pero bueno, ya te digo, al final creo que más allá de que las cosas puedan salir bien o mal, lo que no hay ninguna duda es el compromiso que tiene sobre todo los jugadores con más experiencia, con más recorrido en esto de seguir compitiendo y tratar de llevar al equipo a lo más alto. I'll head over to Safi Dean. Hey Mashe, how are you? Thank you for taking the time. I just wanted two clarification on two things. You said Boosie may coach in the future. Is that going to be with Miami or maybe somewhere else? I don't know, could be in Miami, could be in anywhere because people like Busi, that is so important in this sport. He will has a chance to coach in too many clubs, even Barcelona. I don't have any doubt. So at the end, he will decide where he want to coach. Mhm. With the Toronto game, you guys can have a chance to take 3 more points, but also play a lot of players. Will Messi play in this game, or will you have like a rotation of the lineup here? Tomorrow you will know. Okay. When you see the lineup, I don't like to talk before because we have a training session this afternoon. So first, I like to talk with the players. I like to talk about who will play and who doesn't. But at the end, tomorrow you will know. And just one more about Boosie being a coach. Yeah. When you're a former player and you play so great, right? Like man, Magic Johnson. Magic Johnson said he couldn't coach because the players he was coaching could not play as good as he did, and it made him frustrated. Yeah, I understand. Yeah, sometimes happen with the big stars, Yeah. because How does that work for Boosie? Because the way he passes I to think Messi and the way he, I don't like to talk about other people, because yeah. I think it's a question that Busi has to talk about it. But we were talking during the whole year, and sometimes when we talk about the future, he told me about that he will try to be a coach. When? I don't know. Could be in 6 months, could be in 2 weeks, could be in a year. I don't know. But I think in his mind, he will try to be a coach because he has everything to do this
this kind of profession. Thank you. We'll head over to Petrocelli. Hola Javier, buenos días. Bueno, primero felicidades por ese muy buen triunfo de hace un par de Gracias. días. Quiero preguntarte, porque jugaste esa posición y fuiste uno de los mejores volantes centrales que me tocó ver, y creo que la mayoría que estamos en esta sala virtual. Si crees que Sergio Busquets reinventó la posición de volante 5, le dio otras características y, digamos, subió el listón y modificó, digamos, las condiciones que hoy debe tener un 5 y lo hizo mucho más exigente. Gracias. Sí, claramente. Al final fue un jugador que cambió un poco la manera de pensar del volante central. Es decir, quizás hasta la aparición de Bussi los volantes centrales eran más de específicos. Como vos decías, en mi caso yo era un volante central más de defensivo, de marca, y bueno, creo que su manera tan particular de jugar hizo bueno, que empiecen a aparecer muchos más jugadores parecidos a Bussi. Yo creo que no habría Rodri sin Bussi. Esa es mi opinión. Y bueno, ha creado una escuela. Ha sido un jugador muy particular, a mi manera de ver, de los mejores mediocentros que vi en mi vida, junto a otros grandes, como puede ser Redondo, como puede ser Makelele, pero diferente. Bussi es un jugador que tiene el fútbol en su cabeza, tiene toda la cancha en su cabeza y bueno, que ha sido un jugador fundamental para el estilo del Barcelona. Es decir, el Barcelona no hubiese sido lo mismo sin Busquets, claramente no hubiese sido lo mismo sin Leo, pero también Bussi tiene una gran parte de todo lo que se ha conseguido. We'll head over to Neil Davidson. Thank you. Coach, I was wondering what you're expecting from Toronto, a team, as you know, that has been defensively sound in its last 6 games, all draws. What are you expecting from Toronto? I expect a difficult game. They are a physical team. They are in a good shape now. We were watching the last 3-4 games, and they were there. And they have improved a lot. In Miami, we were under pressure against them. We couldn't beat them in Miami. So tomorrow we have to be ready from the beginning, trying to do to do a lot of the good things that we did against New York City, and we can't relax. Will be a very difficult game. So it's important from the beginning. Try to go for the game. Try to be focused because it's a very important game for us. Thank you. You're welcome. We will do the last 2 questions with Andrea and then Javier Rodríguez. Gracias, Nico. Buenos días, Javier. Yo ¿Cómo tengo estás, 2 Andrea? rápidas. Dale. Obviamente el tema de Busquets, ¿qué tan nostálgicos se ponen ustedes? Porque de los barcelonistas vos fuiste el primero que se retiró, pero tenés a Sergio que se retira ahora, Luis, Jordi, Messi. ¿Cómo está ese ambiente en el equipo, con ellos especialmente, no tanto en el equipo, pero con ellos? Y si te han pedido algún consejo porque vos fuiste el primero. Y segundo, operaron a David Ruiz. La Sí. selección de Honduras lo anunció. Si nos puedes actualizar un poco acerca de eso y acerca de cómo será su recuperación y el plan que tiene el equipo. Gracias. Bueno, vamos con lo primero. Mira, claramente
cuando un ex compañero y bueno, de la relación que tengo, digamos, de una relación tan cercana, anuncia su retiro, claramente remueve un poco todo lo que nos ha tocado vivir. En mi caso lo tomo de otra manera porque a mí ya me tocó vivir, digamos, yo ya me retiré hace tiempo, sé el proceso que uno hace antes de tomar la decisión. A veces cuando sí me lo preguntan, sobre todo lo que trato de comentarle es con lo que se va a encontrar el día después, que nunca es fácil, hay que estar preparado porque nosotros hemos estado durante 25, 30 años, porque quizás muchos toman la carrera profesional, pero hay una parte antes que vos ya empezás prácticamente a ser profesional sin saber que lo está haciendo y de un día para el otro ya no haces más lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que hiciste toda tu vida. Entonces, y sobre todo sos una persona muy joven. Entonces hay que estar preparado, hay que tratar de ir preparando el momento, pero sobre todo digamos, hay que también diferenciar cuando uno toma la decisión y lo hace de la manera que lo está haciendo Bussi, es decir, de una manera muy natural, muy tranquila, por decisión propia, sabiendo que está en un nivel muy, muy alto, que podría seguir jugando, pero que ya él ha decidido que no sea así. Entonces creo que eso es mucho más reconfortante en ese sentido. Después, nada, hay algunos chistes, algunas cosas internas que tienen que ver con el conocimiento nuestro de hace tanto tiempo. Con respecto a lo de David, sí, David tuvo una intervención, él ha tenido un tema que es difícil de explicar ya desde el principio de temporada, donde había una parte de lo que es cerca del solio, el gemelo, que se le dormía. Intentamos en aquel momento, a principio de temporada, hacer un tratamiento, o intentó, mejor dicho, hacer un tratamiento para evitar lo que era la cirugía. Le funcionó. Es mejor, yo creo que es mucho mejor que la explicación técnica la dé, obviamente, los médicos y no yo, porque no estoy en condiciones, pero te lo explico más a grandes rasgos. Y bueno, funcionó por un tiempo, pero David volvió a tener esos mismos problemas hace un tiempito y bueno, viendo que lamentablemente tuvo muchas lesiones y él veía que esta recuperación, que no tiene que ver con la lesión, pero le iba a llevar más tiempo en una consulta con un grupo de médicos, él veía bien el tema de hacerse la cirugía ahora para poder quizás perderse esta parte de la temporada, que es el final, pero por lo menos empezar de la mejor manera la temporada que viene, ya que no tuvo lamentablemente mucha continuidad este año. Entonces fue una decisión hablada, conversada con los médicos, con el club, donde todas las partes decidieron que lo mejor era quizás visto lo visto y viendo todas las complicaciones que tuvo esta temporada, poder operarse ahora para poder empezar la pretemporada del año que viene de la mejor manera. Eso es un poco el resumen que te puedo decir en cuanto a lo de David. La parte más específica ya lo dejaremos para el staff médico, que puede sacarte mucho mejor las dudas que yo. Gracias, Javi.